Espíritu en llamas. Esta historia tiene comienzo en el otoño de 1998, cuando Gregorio y yo nos mudamos a una antigua casa en Cholula, Puebla. Era un nuevo comienzo para nosotros después de la pérdida de nuestro hijo, un año antes de lo sucedido. Aquel año había sido difícil, yo estuve hospitalizada durante varias semanas y por mucho tiempo aún estuve en tratamiento como paciente externo. Y como si aquello no fuera suficiente, nuestro arrendatario pidió que desalojáramos nuestro departamento debido a que al parecer los nuevos dueños querían demoler para construir un nuevo edificio. Ya habíamos hablado de la posibilidad de comprar una casa, después de todo contábamos con los recursos suficientes, sin embargo, aún no encontrábamos ninguna casa que nos gustara, por lo que con el tiempo encima, el estrés solo incrementaba. Un día mientras buscábamos en los periódicos, nos topamos por casualidad con una casa antigua de 3 pisos de estilo victoriano, la cual estaba a la venta. A ambos nos impresionó la casa, pero por diferentes razones, a Gregorio, que era abogado y amante de la arquitectura, le agradaba especialmente su estructura antigua. A mí, como especialista en arte, me atrajo su belleza original e intrincada, pero mientras miraba las fotos pude sentir una especie de mal presentimiento que atribuía a mi estado emocional frágil, por lo tanto no le mencioné nada a Gregorio en ese momento. Ese mismo día nos pusimos en contacto con el gerente de bienes raíces y nos mostró la casa, informándonos de todas las remodelaciones recientes que habían hecho. Habían remodelado por completo la casa, cambiado todo el cableado y colocado un nuevo techo. Una vez más, sentí esa sensación de mal presentimiento y un poco de claustrofobia, a pesar del tamaño enorme de la casa, que incluso incluía techos catedralicios. Lo que no sabía era que Gregorio también compartía esa sensación de presentimiento. Ambos cuestionamos algunos espacios especialmente fríos y las vibraciones extrañas que producían. Aún así, quedamos bastante satisfechos, aunque un poco sorprendidos porque nuestra primera oferta fue aceptada de inmediato. Pensé que tal vez se debía al hecho de que a pesar de las remodelaciones, aún requería mucho trabajo, aún así, no podía creer nuestra buena suerte. Gregorio, el cual es un optimista, me decía que algunas cosas parecían destinadas a suceder, y que aquella casa seguro estaba destinada a ser nuestra. Sin embargo, el 31 de octubre, víspera de Halloween, con la ayuda de algunos amigos, estábamos en proceso de desempacar las cajas y organizar la casa. La costumbre de Halloween de los niños visitando las casas para pedir golosinas y hacer travesuras, aunque no era tan común, pero algunos niños sí la practicaban. Nos turnábamos para dar dulces mientras poníamos orden, disfrutábamos del tono festivo y de ver a los niños con disfraces que realzaban el aire fresco y limpio de ese otoño. Después de que se fueron nuestros amigos, Gregorio y yo nos sentamos frente a la vieja chimenea de ladrillo con copas de vino y contemplamos las llamas que danzaban en los troncos. Mientras nos preparábamos para acostarnos, ambos decidimos que alquilaríamos el piso de abajo y los 2 cuartos del ático de la casa. Hablamos sobre que sería bueno económicamente para nosotros, además de que nos sentíamos cómodos en el segundo piso. Sin mencionar que ninguno de nosotros tenía intención de ocupar el ático, ya que no lográbamos discernir qué era lo que lo hacía sentir tan incómodo. Además, aunque no lo hablamos hasta mucho después, ambos habíamos escuchado algunos ruidos extraños provenientes del ático, los cuales nos hacían sentir intranquilos. La fatiga finalmente nos venció y casi de inmediato ambos entramos en un sueño profundo. En mi sueño, vi a nuestro hijo fallecido disfrazado de un pequeño fantasma, siguiendo la tradición de esa noche, pidiendo regalos y haciendo travesuras. Perdida en mi sueño, escuché el llanto de un bebé. El pequeño vestido de fantasma me miraba y me decía: «Mami, debes alejarte de aquí antes de que ella te encuentre». Comencé a preguntarle qué quería decir, pero él simplemente frunció el ceño y se perdió en mi sueño. A medida que se alejaba, el llanto del bebé se hacía más fuerte. Llamé a mi hijo, pero él ya no estaba. Me desperté sobresaltada, con lágrimas rodando por mis mejillas, tratando de determinar si aún estaba dormida. Me di cuenta de que el reloj marcaba las 3:17 de la mañana. En eso, escuché un bebé llorando. Esto no era un sueño, pero ¿cómo podía ser real? ¿De dónde venía ese llanto?
Un miedo helado me envolvió y con cautela me levanté para investigar la dirección de donde provenía el llanto. Caminé por el oscuro pasillo como si estuviera en un trance. El sonido del llanto me llevó hasta la puerta que conducía a la escalera interna que unía los 4 pisos de la casa, abrí la puerta y me asomé a la oscuridad tenebrosa. El llanto venía del ático, podía escucharlo, y los latidos de mi corazón retumbaban en mi cabeza. Deseaba, casi necesitaba, subir pero me quedé paralizada al pie de la escalera. Escuché movimientos detrás de mí, me quedé en silencio con la boca abierta. Casi me desmayo cuando me di cuenta, con alivio, de que Gregorio también estaba allí. No estaba volviéndome loca, él también había escuchado el llanto. Esto nos asustó a ambos y nos quedamos atrapados en el momento, sin saber qué hacer. Luego, de manera abrupta, el llanto cesó, como si alguien lo hubiera liberado entre nosotros. Si le soy sincera, no tengo un recuerdo claro de lo que sucedió después, creo que me mareé al grado de casi desvanecerme, por suerte Gregorio me atrapó y llevó a la cocina, donde me sirvió una cantidad generosa de vino. Tomé la copa con ambas manos y por fin pude articular las palabras que ambos teníamos en mente, la cual era la pregunta, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Al día siguiente, Marcos, el mejor amigo de Gregorio y su socio en el despacho de abogados, vino a ayudarnos con las reparaciones necesarias en la casa. Marcos había sido un gran apoyo para nosotros después de la muerte de nuestro hijo, se había vuelto prácticamente parte de la familia. En la tarde, mientras instalábamos un detector de humo, Gregorio le contó a Marcos la extraña experiencia de la noche anterior. Marcos pareció genuinamente interesado, inclusive comenzó a darnos posibles explicaciones, cosas como ruidos de tuberías viejas o ruidos del exterior. Sin embargo, mientras más detalles dábamos menos éramos capaces de encontrar una explicación, así que decidimos atribuirlo a una combinación de cansancio y tensión. Esa noche, mientras cenábamos, la actividad paranormal volvió a hacerse presente. Los golpes desde el ático se hicieron más intensos, y esta vez, los tres estábamos en estado de alerta. Marcos, que era un hombre escéptico, no pudo ignorar los sonidos que llenaban la casa, por lo que éste propuso ponerle fin al asunto de una vez por todas y subir al ático. Arriba en el ático, la temperatura descendía de manera inquietante. La linterna de Marcos titilaba y las sombras en las paredes parecían cobrar vida propia. Fue entonces cuando notamos algo que nos heló la sangre. En una esquina había una puerta oculta, cubierta de polvo y apenas visible. Al abrirla, reveló un pequeño cuarto en el ático, nos costó un poco pero finalmente pudimos abrir la puerta. Aquel cuarto estaba casi vacío, salvo por algunos muebles polvorientos y un antiguo baúl el cual parecía haber estado allí durante décadas. Cuando lo abrimos, descubrimos una serie de perturbadoras cartas y fotografías. Las cartas hablaban de una madre angustiada que había perdido a su bebé en circunstancias misteriosas en la casa, exactamente donde estábamos parados. Mientras examinábamos el contenido del baúl, la temperatura siguió bajando, y la sensación de que algo estaba observándonos se hizo insoportable. Marcos, el cual se notaba visiblemente perturbado, sugirió que debíamos llevar el baúl y su contenido fuera de la casa. Mientras lo hacíamos, una ráfaga de viento gélido nos rodeó, acompañado de un miedo tan profundo e indescriptible, que sin ningún tipo de discusión, todos decidimos que lo mejor sería dejar el baúl en donde lo encontramos. Al día siguiente, a las 3:17 de la mañana, fuimos despertados nuevamente, esta vez por un silbido penetrante del detector de humo. Ambos saltamos de la cama desesperados por encontrar el supuesto fuego, podíamos olerlo pero no podíamos verlo por ningún lado. Revisamos rápidamente el resto de la casa, aunque la alarma estaba en el segundo piso. No detectamos fuego en ninguna parte, nos sentimos confundidos y disgustados. Pensamos que era posible que el detector estuviera fallando, pero el olor a humo y vapor que percibíamos dejaba claro que algo extraño ocurría en esa casa. A pesar de todo lo sucedido, decidí continuar con los preparativos para nuestra primera Navidad en nuestro nuevo hogar. Después de todo era la festividad favorita tanto mía como la de Gregorio. Mientras rotulaba las invitaciones para nuestra fiesta, Gregorio y yo bromeamos sobre invitar a un exorcista. Habíamos colocado en nuestra sala una excelente imitación de un pino, ya que no queríamos arriesgarnos a un incendio real.
Nuestro detector de humo parecía sonar periódicamente, siempre a las 3:17 de la mañana. Creo que Gregorio se vio obligado a desconectar el dispositivo debido a que no terminaba con las alarmas de fuego fantasma. En cierto momento, Carla, otra de nuestras amigas, sugirió que llamáramos a un psíquico para investigar, pero Gregorio consideró que era una reacción exagerada. Sin embargo, todo cambió la mañana del 20 de diciembre. Estaba profundamente dormida cuando algo me despertó. Al mirar el reloj digital, percibí nuevamente el lánguido olor a humo, pero esta vez parecía acompañado de luces titilantes que provenían de la sala, cerca de nuestra habitación. Mi primer pensamiento fue que habíamos dejado las luces del árbol de Navidad encendidas. En ese momento, algo oscuro se movió en mi visión periférica. La sombra se desplazó lentamente por el pasillo. Aquello provocó que despertara por completo, y lo que vi, aún me persigue hasta el día de hoy, era la aparición de una joven con cabello largo y oscuro, vestida con un largo vestido blanco. Flotaba fuera de la puerta de la habitación, pero en un momento se detuvo abruptamente, como si hubiera notado mi presencia. La figura fantasmal giró la cabeza, y sus ojos se encontraron con los míos, provocándome un escalofrío. Quería gritar y despertar a Gregorio, pero estaba paralizada. La aparición parecía emanar una tristeza abrumadora. Noté un brillo de lágrimas en su rostro mientras extendía sus brazos. Para aumentar mi terror, el espectro comenzó a transformarse en una imagen ardiente de sí misma que se consumía en un fuego invisible. Su boca se distorsionó en un lamento silencioso, sus manos se convirtieron en garras deformes y quemadas, y el fuego reveló los huesos. Sus ojos ya no estaban tristes, sino que se transformaron en cuencas de un rojo negruzco. La aterradora imagen enviaba ondas de choque a través de mi cuerpo. Sin poder soportar más, comencé a gritar desesperadamente. Mis gritos despertaron a Gregorio, pero en cuanto lo hizo, la aparición se desvaneció. Gregorio se levantó de un salto, encendió la lámpara de la mesilla de noche y me abrazó. Finalmente, me calmé lo suficiente como para contarle la experiencia. Insistía en que si la casa estaba embrujada, yo estaba clínicamente demente. Luego, decidimos llamar a un psíquico, ya que esta situación se había vuelto demasiado seria y quizás peligrosa. A través de nuestra amiga Carla, hicimos los arreglos para que un psíquico llamado Ian, de 45 años, examinara nuestro entorno. Carla testificó sobre la autenticidad de Ian y compartió sus propias experiencias conmigo. La sesión espiritista estaba programada para la noche del 23 de diciembre y asistieron Gregorio, Marcos, Carla y yo, dado que la mayoría de los eventos parecían concentrarse en el segundo piso. Decidimos llevar a cabo la sesión allí, pero antes de eso, Ian recorrió la casa. Comenzamos en el ático, y como luego describiría, quedó estupefacto ante la vibración que sentía. Nos dijo que en un momento trató de salir lo más rápido posible, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. Experimentó una sensación de claustrofobia intensa en cuanto entró al cuarto donde encontramos el baúl. Nos dijo que una vez afuera del ático, la claustrofobia disminuyó, pero en la sala sentía una opresión casi insoportable. Fue entonces cuando nos reunimos en un círculo alrededor de la mesa en la sala. Unimos las manos y entramos en un estado de trance. Todo era inquietud, excepto por la respiración tenue y rítmica de los participantes. Luego, un ruido surgió en la habitación, proveniente del viento. Pasaron varios minutos antes de que la voz suave del psíquico rompiera el silencio, llamando a los espíritus de la casa. La respiración que hacíamos todos fue reemplazada por la respiración forzada e irritante de una presencia invisible. De pronto, se unió al círculo una corriente de aire frío y un olor a humo se apoderó de la habitación, acompañado esta vez por un olor a carne quemada. El ambiente se llenó de electricidad y todos sentimos que los vellos de los brazos se erizaban. Las luces del árbol de Navidad comenzaron a parpadear frenéticamente y las llamas de la chimenea lanzaron chispas. Fue necesario un esfuerzo colectivo para evitar romper el círculo. Ian, el psíquico, logró calmar a los espíritus de la casa para que se manifestaran. En mi caso, ya se habían manifestado lo suficiente, pero entendí que había una presencia que necesitaba hablar. Un estado de trance más profundo envolvió al psíquico mientras parecía buscar a esa pobre alma extraviada.
Cuando finalmente pareció entrar en contacto con esta, su cuerpo se sacudió repentinamente y sus ojos se abrieron de par en par como si respondieran a una conmoción. Su voz era agonizante como si intentara hablar con cuerdas vocales dañadas. «Me llamo Catherine», logró decir con esfuerzo, repitió aquel nombre mientras inhalaba lentamente, y luego, emitió un alarido aterrador, lleno de tristeza y desesperación. Era el lamento de un espíritu atrapado, y su grito se transmitió a través de todos los presentes. En ese momento, no pudimos evitar romper el círculo y me desplomé sobre la mesa. Para mi sorpresa, escupí un poco de sangre en un pañuelo. Gregorio y los demás estaban preocupados, pensando que me estaba ahogando, pero afortunadamente logré recuperar el control de mí misma en poco tiempo. Todos estábamos atónitos por lo que acabábamos de presenciar. Para aliviar la tensión, Gregorio fue a la cocina y regresó con algunas copas y una botella de brandy. Por lo pronto, yo solo acepté un vaso de agua y una aspirina. Ian, el psíquico, nos dijo que durante su trance el espíritu le dejó ver una parte de su historia, por lo que comenzó a compartir la historia de aquella mujer llamada Catherine. Se trataba de una joven de 17 años, ella vivió en esa casa con su abuela, una anciana postrada en una silla de ruedas que sufría demencia senil y dependía completamente de Catherine. Esta pasaba la mayor parte del tiempo en el segundo piso, tratando de escapar de la difícil situación con su abuela. Sin embargo, la anciana demandaba la presencia de Catherine desde el ático y utilizaba ruidos y golpes en el piso para comunicarse. Esto explicaba los extraños ruidos que habíamos escuchado tanto Gregorio como yo, como si vinieran desde el vacío. Ian nos contó que Catherine tenía un bebé el cual solía tener en el ático ya que al no estar casada con el padre del mismo, la abuela no dejaba de llenarlo de insultos denigrantes y de maltratarlo en cada oportunidad que tenía. Una noche mientras Catherine dormía en el ático con su bebé, un incendio se produjo sin que ella se diera cuenta hasta que ya era muy tarde. Aquella noche nadie sobrevivió. Muchos creyeron que había sido un problema eléctrico pero nunca se encontraron pruebas de aquello, por lo que la causa aún era un completo enigma hasta aquel día. En la víspera de Navidad, Gregorio y yo encendimos una vela especial para honrar aquellas vidas perdidas tal y como había recomendado el psíquico. Antes de apagarla, nos tomamos de las manos y deseamos un buen descanso para aquellas almas. En respuesta, la llama de la vela parpadeó en una luz blanca y azul durante unos 30 segundos antes de apagarse. Recuerdo orar para que esto fuera una buena señal. Sin embargo, esa misma noche, mi hijo volvió a visitarme en mis sueños. Una profunda sensación de miedo me invadió mientras repetía su advertencia anterior, incitándonos a abandonar la casa antes de que ella nos encontrara. Un llanto de bebé me despertó, el sonido provenía del ático. Supe de inmediato que la advertencia que nos había dado el psíquico se había vuelto realidad, era que aquel espectro podría no ser el único ser en esa casa. Después de todo, la casa era muy antigua y había sido habitada por cientos de personas. Un olor a humo comenzó a hacerse presente de nuevo. Desperté a Gregorio, el cual en un principio no hizo mucho caso ya que no era la primera vez que lo olía. El olor se intensificó tanto que ni él pudo ignorarlo. Ambos salimos de la cama para darnos cuenta que había un incendio, el cual se extendía rápidamente. Ambos corrimos fuera de la casa logrando apenas salir con vida pero perdiendo todas nuestras cosas. Aún recuerdo cómo mientras miraba la casa consumirse pude ver a través de una de las ventanas la silueta de una anciana mirándome fijamente y podría jurar que se estaba burlando de mí. Después de enfrentar los oscuros y aterradores eventos que tuvieron lugar en esa casa, Gregorio y yo tomamos una decisión dolorosa pero necesaria. Buscamos una nueva casa y nos mudamos lo más lejos posible de allí. A medida que el tiempo pasaba, las pesadillas y los sucesos extraños se desvanecieron lentamente. La tranquilidad regresó a nuestras vidas, aunque siempre llevaríamos las cicatrices emocionales de esa experiencia. Nunca pudimos explicar por completo lo que sucedió en esa casa, ni comprender del todo el oscuro pasado que la atormentaba. Nuestra vida continuó, y aunque nunca olvidamos lo que vivimos en esa casa, aprendimos a valorar la tranquilidad y la seguridad de nuestro nuevo hogar. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar este relato de terror, espero y haya sido de su agrado.
Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra. Relato escrito por Alula.